Vamos a compartir una comunicación telefónica con Jorge López, diputado provincial por la Unión Cívica Radical, pero además presidente de la Comisión de Hacienda. Nos comunicamos con él y gentilmente le agradecemos, diputado López, por el contacto. ¿Cómo le va? Buen día. No, buen día, gracias a ustedes y bueno, muy bien. Bien, tratábamos de describir un poco nosotros aquí de qué se trata este proyecto de ley de avalúo e impositiva, esta media sanción que otorgó la Cámara Baja, pero bueno, seguramente usted nos pueda brindar mayores detalles y al menos dar un pantallazo general al comienzo. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos la palabra avalúo e impositiva? Sí, bueno, en principio lo que hemos marcado es que estas dos leyes económicas, las dos de las tres leyes importantes que se tratan a esta altura del año, ingresaron en la Cámara y bueno, es la importancia que tiene haber recuperado una herramienta tan importante para definir el rumbo que desde el gobierno se le quiere dar a la economía de la provincia, dentro de las herramientas con las que la política económica provincial cuenta. Bueno, la ley impositiva es uno de los instrumentos que tiene el gobierno para definir qué tipo de actividades son las que se pretenden proporcionar, qué tipo de actividades son las que pagan tasas diferenciadas. Bueno, eso en definitiva es una de las buenas noticias que tiene haber recuperado esta herramienta. En los últimos años siempre la ley impositiva se la vio como una herramienta netamente de recaudación y no como la herramienta que permitiera marcar el eje estratégico de la política económica provincial. Esa es la primera buena noticia porque estas dos leyes vienen marcando el mismo eje que ha venido el gobierno desarrollando durante los últimos 2 años. Y ese eje tiene que ver con objetivos importantes como son disminuir la presión impositiva, la presión fiscal que tiene la provincia de Mendoza. Sí. Nuestra provincia de hace una década atrás era una de las provincias con menor presión impositiva del país. Estábamos entre las 3 primeras provincias con menor carga impositiva. Y la verdad que en una década eso prácticamente se revirtió y de acuerdo al índice que elabora la Asociación Argentina de Presupuestos, nosotros hoy estamos entre las últimas 3 provincias con mayor carga fiscal. Entonces, en definitiva, creemos que este es uno de los objetivos que el gobierno viene trabajando en los últimos proyectos de ley impositiva que ha enviado y es que viene a marcar ese rumbo. En el caso que mencionabas, teniendo en cuenta cuáles son las principales observaciones o los principales alcances de estos dos proyectos, bueno, en el caso de avalúo es un proyecto de ley muy importante porque es el que permite definir la base impositiva o la base imponible de no solamente el impuesto inmobiliario, sino también el impuesto a los sellos. En esta ley en particular ha habido una actualización del 15,7, que es en línea al índice inflacionario que se tenía en cuenta en el presupuesto nacional. Y el otro punto importante a resaltar de esta ley es seguir profundizando en un régimen que nuestro gobierno implementó, que es y que ha tenido muy buen éxito, que es el régimen de la autodeclaración. Este régimen ha venido incorporando en el año 2016 la refinería como primer inmueble que avanzó a la autodeclaración. En el año 2017 fuimos incorporando otras parcelas especiales, como por ejemplo los hipermercados, los grandes centros comerciales, las estaciones de servicio y bueno, y algunos inmuebles especiales que han migrado hacia este régimen, y este año se ha profundizado aún más para todas aquellas parcelas que como avalúo fiscal tienen un valor de mayor de 2 millones de pesos, también migran. Esos son los dos alcances fundamentales que ha tenido la ley de avalúo. Y en el caso de la ley impositiva, bueno, algunos como los que ustedes marcaban al principio, que es seguir avanzando en la reducción gradual de alícuotas en los ingresos brutos, algunos beneficios en el caso de impuestos a los sellos, como por ejemplo a los préstamos hipotecarios. Ustedes recuerden que hemos tenido en los últimos años una fuerte demanda en créditos hipotecarios. Bueno, el gobierno en esto ha flexibilizado este impuesto, adaptando la tabla sobre la que se aplica en función de la realidad económica. Bien, bien. Hablaba recién, diputado, sobre reducir la presión tributaria sobre los mendocinos. ¿Esto se puede trasladar sobre una reducción también en la recaudación de la provincia o no necesariamente? No necesariamente, inclusive el propio ministro cuando nos estuvo
dando los alcances de la ley impositiva, puso un ejemplo muy particular y que tiene que ver con que todas esas 106 actividades que durante el año 2017 han tenido una reducción de las alícuotas, hemos tomado la recaudación por esas 106 actividades y el resto ha tenido una recaudación en el orden del 24% y esas 106 actividades del 26%. Es decir, que a pesar de haber tenido una reducción de cuarto de punto en la alícuota, su recaudación se ha incrementado en relación a las demás. Entonces, en definitiva, creemos que cuando la presión impositiva es tan alta y se vuelve verdaderamente una traba al desarrollo de la actividad económica, cuando uno comienza a mostrar este tipo de comportamientos, a mostrar este tipo de gestiones y lo que busca es disminuir la presión fiscal, la recaudación comienza a tener distintos efectos, ¿no? En primer lugar, un efecto de la mayor actividad económica, y es lo que esperamos porque claro, se pretende un crecimiento del 3,5% en lo proyectado. Entonces, eso es un efecto positivo hacia la recaudación. Pero por otro lado, el efecto que todos deseamos, y es que todos aquellos que hoy día no tienen incentivo para blanquear las actividades y ATM tiene que estar persiguiéndolos o intimándolos, bueno, que vayan hacia el sistema formal. Y eso significa más recaudación, porque significa más contribuyentes dentro, con sus actividades en blanco, y en definitiva es lo que todos aspiramos, porque lo que creemos es que todos tenemos que estar tributando y cumpliendo con claro, nuestras obligaciones impositivas. Claro, diputado, en el marco de lo impositivo, de lo fiscal, por supuesto que ayer, previo a la sesión en el recinto, se coló el tema del impuesto al vino. La oposición, por su parte, presentó, por ejemplo, en el caso de Marcos Niven, un proyecto de resolución en contra de la determinación del Gobierno Nacional. ¿Se pudo debatir al respecto? Sí, hubo un debate y en definitiva hubieron iniciativas de todas las bancadas, ¿no? En esto hay que poner en valor primero la actitud que están teniendo los funcionarios de la provincia de Mendoza, donde se han avanzado en convocar a distintos sectores. Ayer hemos tenido reuniones de nuestro ministro de Economía, no solamente con representantes del sector vitivinícola, sino también con las autoridades y funcionarios de las vecinas provincias. Me parece que esto marca a las claras cuál es la posición que no solamente tenemos que llevar como provincia de Mendoza, sino también como región, y defendiendo una de las industrias madres de la región. Entonces, eso hay que ponerlo en valor. También sabemos que eso es parte de un sistema. Lógicamente hay que hacer todos los actos útiles para defender nuestra industria, para mostrar las potencialidades de la misma, y en definitiva, lógicamente después, bueno, ver cuál es el proyecto que el Ejecutivo eleva al Congreso para su discusión, y bueno, viene todo ese proceso institucional que lógicamente hay que respetarlo, pero sí hay que poner en valor estos actos útiles que se están haciendo previo a que ese proyecto ingrese y que en definitiva muestran una unidad, y creo que ayer lo que se dio en la Cámara de Diputados es prácticamente ese reflejo, ¿no? De que todas las bancadas, inclusive hasta el mismo legislador del PRO en la Cámara de Diputados Pablo Priore presentó una iniciativa en el mismo sentido. Entonces, en eso estamos, la verdad, que creo que todos con una misma visión, y es defender nuestra industria madre de la provincia, que genera no solamente la cantidad de empleo y el desarrollo que ha venido generando en los últimos años, sino también su transversalidad con el resto de los sectores, como ha sido el turismo y el sector gastronómico y alojamiento, y bueno, todo lo que derrama en el resto de la actividad económica de la provincia. Diputado, y seguimos hablando del ámbito privado para preguntarle acerca de la sanción a la adhesión de nuestra provincia a la Ley Nacional de ART, ¿no? Esto para disminuir un poco los litigios laborales. Si nos puede contar rápidamente, grandes rasgos, de qué se trata, en qué cambia las aseguradoras de riesgo de trabajo a partir de ahora. Bueno, primero es una adhesión a una ley nacional que en definitiva permite asegurar beneficios en casos especiales. También ha tenido un debate importante, no solamente en la Cámara de Senadores, sino en la Cámara de Diputados, lo que ha permitido ir acercando posiciones con algunos bloques. Indudablemente que otros pretendían y lo votaron así en contra, pero creemos que al igual que hablábamos anteriormente de la presión impositiva y cómo eso funciona como un freno a la actividad económica,
bueno, este tipo de iniciativas lo que busca es generar no solamente mensajes, sino acciones útiles para que la generación de empleo cada vez sea más real en nuestra economía, no solo provincial, sino nacional, y la provincia no debe escapar a esa situación. Más allá del mensaje, ¿qué significa concretamente esto de los cuerpos médicos? ¿En qué va a cambiar la vida del trabajador? No, bueno, a ver, en principio otorgar esos beneficios específicos a los trabajadores y como decía, adaptándonos al marco normativo nacional. Ese es lo fundamental del proyecto, ¿no? Y no podemos estar mirando hacia otro lado, más allá de que algunos sectores gremiales puedan discutir, ¿no? y objetarlos, pero en principio no podemos nosotros estar escapando al eje nacional sobre el que se abarca esta ley nacional. Bien. Muy bien. Perfecto, diputado, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. No, gracias a usted, hasta luego.